la mayoría del planeta celebra lo que es la Navidad. Y me gusta más el término Christmas en inglés porque Christmas está compuesto de dos palabras, Christ, que significa Cristo, y más, que significa la celebración de Cristo. Muy bien, ahora sabemos expresamente que Jesús no nació un 25 de diciembre. De hecho, nada de lo que la historia relata en la Biblia concuerda con una fecha como esta en cuanto al clima en Israel, por ejemplo, el tiempo en que los pastores están en la intemperie y todo esto. Ahora, creo que para Dios no es muy importante el hecho de la fecha exacta, y Él no quiso dejar la fecha exacta de su nacimiento. Sí tenemos la fecha exacta de su muerte, sabemos exactamente el día en el que muere el Señor Jesús, y cada año cambia porque el calendario judío es lunar, y entonces tenemos el Viernes Santo siempre en un distinto día durante nuestro calendario, porque vamos al día exacto de la muerte del Señor Jesús en la Pascua. Pero en cuanto a su nacimiento, Él no dejó un registro, y creo que lo hizo adrede. Creo que lo hizo completamente intencional. De hecho, el mundo ha tergiversado lo que es la Navidad. Hay un gran consumismo, un gran mercantilismo. Son las épocas de mayor depresión en el registro de los psicólogos y psiquiatras. Pero también creo que nuestro deber como iglesia es redefinir y volver a la palabra de Dios en cuanto a lo que realmente la Navidad es. De hecho, nosotros somos la sal de la tierra, y una de las razones por las que somos sal es porque una de las propiedades de la sal en los tiempos de Jesús, muy usada, era precisamente la de preservar. En los tiempos de Jesús no había refrigerador, y por ende, para preservar un alimento se le cubría con sal para que pudiera perdurar. Y esa es nuestra función como iglesia, en medio de una corriente del mundo, en medio de un mercantilismo y de un consumismo que trata de hacer de la Navidad otra cosa, y a veces lo que menos enfoca la Navidad es realmente el nacimiento de Jesús. En cuanto a la celebración del 25 de diciembre, debemos nosotros de preservar el verdadero mensaje como iglesia. Ahora, es una época preciosa para disfrutar en familia, es un momento muy oportuno para poder convivir y compartir, y es una época estratégica para hablar de Jesús. Ahora, nuestra función como congregación es predicar de lo que es la verdadera Navidad y de lo que significa el nacimiento de Jesús, la venida de Jesús a este mundo. Así es que hoy quiero predicarles con todo mi corazón un tema muy especial, y se titula El Verbo hecho carne. Por favor, repitan conmigo: el Verbo hecho carne. Muy bien, quiero contarles que para mí es una predicación muy peculiar porque me ocurrió algo que nunca me había sucedido. Y precisamente a mí me encanta estudiar la palabra de Dios. Para mí estudiar la Biblia no es un sacrificio, no es algo como el hecho de tener que estudiarla, sino que amo estudiarla, me fascina estudiarla, y muchas veces la estudio hasta altas horas de la noche. Y cuando me acuesto a dormir, a veces sueño que la estoy estudiando. Esto es algo que me sucede. Pero en esta ocasión me pasó que en la mañana del miércoles, antes de despertarme, Dios me puso esta predicación en un sueño. Es la primera vez que sueño que estoy haciendo un bosquejo y pongo los puntos del bosquejo y las citas bíblicas, y me despierto y me acuerdo de todo. Así es que Dios me ahorró el trabajo porque trabajé dormido durante la mañana del miércoles antes de despertarme, y ya tenía listo el bosquejo, y luego solo lo mandamos a imprenta después de que lo depuré. Y por eso creo que el Espíritu Santo quiere hablarnos algo sumamente importante en esta mañana. Y para poder llevarlos a los puntos que Él me dio en aquel sueño, quiero primeramente sentar unas bases, poner algunos fundamentos que nos van a servir para comprender los puntos del bosquejo que tengo más adelante. Muy bien, quiero empezar por establecer lo siguiente. Tenemos un solo Dios. Tenemos un solo Dios. De hecho, las culturas que rodeaban al pueblo hebreo, todas eran politeístas. Todas creían en muchos dioses.
Y vemos que el pueblo hebreo nace de una vez con el conocimiento de que Dios es uno solo. Y en los primeros libros del Antiguo Testamento vemos de hecho en Deuteronomio 6:4 que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Muy bien, miren en pantalla por favor Isaías 45, 5 al 6, dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Entonces, ¿cómo fue que Jesús vino al mundo y el Padre se quedó en el cielo mientras que envía al Hijo al mundo? Y Jesús, cuando viene a este mundo, nos aclara: no nos hemos separado, ni somos dos ni tres dioses. El Padre y yo somos uno. Muy bien. Ahora, nuestro Dios, siendo uno, es un Dios trino. Eso es lo siguiente que quiero establecer. Nuestro Dios es un Dios en tres personas. Creemos en la Trinidad de Dios. ¿Y cómo puedo explicar esto de una forma natural? Simple. Para tú poder tener una gota de agua, tienes que tener por lo menos 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y estos 3 componentes hacen una gota de agua. Entonces, tenemos que ver también, por ejemplo, un ejemplo un poco más absurdo que puedo poner. Un huevo está compuesto de cáscara, yema y clara. Y las 3 cosas juntas hacen un huevo. Sé que es un ejemplo sumamente absurdo, pero puedo poner algo más lógico para nosotros, que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Tú eres una sola persona, pero eres tripartito. Quiere decir que estás formado de 3 partes que son alma, cuerpo y espíritu. Muy bien, entonces ahora podemos comprender, sí, tenemos un Dios, pero este Dios está formado por 3 personas. En el Antiguo Testamento se empieza a comprender esto a través de que Dios es el Altísimo, el Verbo y el Espíritu de Dios. Por ejemplo, el Altísimo es el equivalente a lo que nosotros conocemos ya en la revelación del Nuevo Testamento, el Padre. Cuando se dice Jesús es el Hijo del Altísimo, el Altísimo es el Padre. Luego vemos el Verbo, que es precisamente el Hijo. Y luego vemos que cuando en el Antiguo Testamento se dice el Espíritu de Dios, ya en el Nuevo Testamento se define como el Espíritu Santo. ¿Estamos bien hasta acá? Muy bien. Ahora, comprendiendo esto, el primer personaje bíblico en el Nuevo Testamento que tuvo una visión tangible y una visión audible de la Trinidad de Dios fue Juan el Bautista. Recordemos que Jesús dijo que de los nacidos de mujer no había ninguno mayor que Juan el Bautista, y precisamente Juan preparó el camino para la venida del Señor Jesús. Y cuando Jesús se bautiza, hay una manifestación de la Trinidad, de las 3 personas de Dios. Miren por favor Mateo 3, 16, 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Muy bien, vemos al Hijo acabándose de bautizar, vemos al Espíritu Santo descender como paloma, y en el versículo 17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Muy bien, si está diciendo este es mi Hijo, entonces ¿quién es el que está hablando? El Padre. Muy bien, vemos que Juan el Bautista tiene una manifestación de las 3 personas de la deidad, es decir, de las 3 personas de la Trinidad. Muy bien, les he dicho que Juan capítulo 14, 15 y 16 relata todo lo que es la conversación de Jesús en la sobremesa con sus discípulos durante la última cena. Y durante esa última cena, Jesús también les explicó acerca de lo que es la Trinidad, y vemos varios versículos que hablan de estas 3 personas de la Trinidad. Veamos por favor Juan 14, 26. Mas el Consolador,
El Espíritu Santo. Muy bien, tenemos al Espíritu Santo, a quien el Padre, muy bien, aquí está otra persona de la Trinidad, enviará en mi nombre. ¿En nombre de quién? Del Hijo. Muy bien, las tres personas de la Trinidad. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Muy bien, así es como funciona. El Padre envía al Hijo y luego el Padre envía al Espíritu Santo en nombre del Hijo. Pero todo ocurre por medio del Hijo. Es decir, Dios se nos revela a nosotros por medio del Hijo. Para ver al Padre necesitas al Hijo, y para recibir al Espíritu Santo necesitas también al Hijo. Entonces, conociendo esto, entendemos por qué el apodo de Jesús fue Emmanuel. El nombre de Jesús es efectivamente Jesús, que significa el que perdona pecados, pero un apodo de Jesús es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Porque en el momento que Jesús viene, nos muestra al Padre, nos da el Espíritu Santo y por ende tenemos la plenitud de la deidad. Por eso Pablo dice, en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y Jesús, al revelársenos, nos revela a toda la plenitud de Dios. Ahora, veamos Juan 15:26, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Nuevamente, Jesús el Hijo, hablando del Padre y del Espíritu Santo. Vemos las tres personas de la Trinidad, un solo Dios en tres personas. Ahora, esto nos lleva a comprender algo, y es que en varios textos del Antiguo Testamento vemos a Dios hablando consigo mismo. Esto es interesante. Dios conversa con Él mismo. ¿Y por qué puede conversar con Él mismo? Porque Dios es uno solo en tres personas. Un comediante por allí decía, me dije a mí mismo. Ahora, imagínate lo importante que es esto, que Dios deja claro en el Antiguo Testamento que el Altísimo, el Verbo y el Espíritu conversan entre sí. Te lo demuestro bíblicamente. Mira, en el momento de Dios crear al hombre, entonces dijo Dios, un solo Dios. Vean cómo lo dice. Hagamos. No dijo, voy a hacer. Dijo, hagamos en plural al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El Altísimo hablando con el Verbo hablando con el Espíritu, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, conversando entre ellos, dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Este estudio de la relación entre las tres personas de la Trinidad, en teología se llama pericóresis, y no tienen que aprenderse la palabra, pero es tan importante que la teología ha tratado de desarrollar un estudio acerca de cuál es la relación entre la Trinidad. Ahora, vean por favor el siguiente versículo de Génesis 1, en el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Esa palabra su, repitan conmigo su, por favor. Esa es singular, es decir, la creó a la imagen de un solo Dios. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, hechos a la imagen de un solo Dios. Pero si Dios es uno en tres personas, al crear al ser humano, crea a uno en tres partes. Míralo así. Dios es uno, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y crea al hombre y a la mujer, y cada cual de ellos, o cada uno de ellos es uno, pero en cuerpo, alma y espíritu. Si lo hizo de imagen y semejanza, hizo uno formado de tres. Ahora, Génesis 2:7 nos da las tres partes que Dios pone en el hombre. Miren, y en la mujer. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo. Aquí se está refiriendo a Adán, del polvo de la tierra. Repitan conmigo polvo, por favor. Muy bien, polvo es la palabra afar en el hebreo, y del polvo es literalmente donde Dios hace el cuerpo.
el cuerpo físico. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien muere y pasan los años? Se hace polvo. O sea, fuimos creados del polvo y nuestro cuerpo es polvo. Muy bien, hecho del polvo por Dios. Y luego dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Cada vez que tú ves en el Antiguo Testamento soplar o ruach, que es el viento, el hálito de Dios, el aliento de Dios, es espíritu, es sinónimo de espíritu. Y es específicamente el Espíritu de Dios, por ende el Espíritu Santo. Y lo que hizo Dios fue, una vez que había formado el cuerpo, puso su espíritu soplando en la nariz aliento de vida. Ahora repitan conmigo aliento, por favor. Esa es la palabra neshama, que significa espíritu. Ahora, hay una tercera parte que Dios pone y dice, y fue el hombre un ser viviente. Por favor, repitan conmigo, ser. Muy bien, la palabra ser es la palabra nefesh, y la forma más literal de traducir la palabra nefesh es alma. Por ende vemos que el hombre fue formado de cuerpo, espíritu y alma. Muy bien, y Pablo luego lo aclara en el Nuevo Testamento, en 1 Tesalonicenses 5:23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, ahora podemos comprender cómo funcionamos nosotros, podemos entender mayormente la naturaleza de Dios. Dios es uno en tres personas, nosotros somos una persona en tres partes. Muy bien, ahora es interesante que Dios haya dejado sus conversaciones más íntimas entre las tres personas de la Trinidad plasmadas en el Antiguo Testamento de forma plural. Sabiendo que es un solo Dios, habla en forma plural porque Él es trino. Ahora, hay otras ocasiones en las que Él habla de forma plural, y específicamente podemos ver que después de la desobediencia del hombre, en Génesis 3:22, dice lo siguiente, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, en plural nuevamente. Sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Nuevamente Dios hablando consigo mismo, haciendo un énfasis en que Él es trino. Ahora, en la Torre de Babel sucede algo similar. Génesis 11, 6 al 7, dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, vean nuevamente en plural, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahora, una de las conversaciones de la Trinidad más importantes, desde mi punto de vista, registradas en la Biblia, se da precisamente en el llamamiento de Isaías. Estamos ubicados en Isaías capítulo 6. En esta porción se nos relata que en el año que murió el rey Usías, más o menos en el 750 antes de Cristo, el profeta Isaías tuvo una visión única. Es de los pocos personajes bíblicos que puede decir, vi a Dios sentado en su trono y siguió con vida. Es decir, él vio a Dios tal cual sentado en su trono. Y relata que sobre Dios volaban serafines. Y de hecho, la única parte en toda la Biblia donde se mencionan los serafines es en Isaías capítulo 6. Sabemos de la existencia de los serafines solamente por este relato de Isaías. Y resulta que serafín es ser ardiente. Eso es lo que significa serafín. Y el serafín es el que se acerca a donde estaba el altar de fuego, donde toma con una tenaza el carbón encendido. Es decir, un ser ardiente tenía acceso al altar de carbón de fuego para tomar el carbón encendido que puso después sobre los labios de Isaías, porque Isaías decía, ay de mí, hombre de labios inmundos, ¿quién soy yo para hablar el mensaje de Dios? Pero estos serafines tenían 6 alas, y con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 alas se cubrían los pies, y con 2 alas volaban.
Y constantemente se decían el uno al otro, dando voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué significa esto? Que estos serafines daban voces el uno al otro diciendo, esta es una expresión hebrea para decir lo siguiente: nunca cesan de repetir lo mismo. Llevan desde que Dios los creó, desde tiempos eternos, repitiendo las mismas palabras. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahora, ¿cuántas veces dicen santo? 3. ¿Y cuántas personas hay en Dios? 3. Ahora, continuamos. Isaías ve un humo como el del Éxodo y de repente describe lo que sucede en el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, y aquí hay otra conversación de la Trinidad: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Muy bien, quiero aclarar este texto, porque efectivamente es el llamado de Isaías o el llamamiento de Isaías. Pero aquí hay una conversación de la Trinidad sumamente importante. ¿A quién enviaré? Este es el Altísimo hablando, es el Padre hablando. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros 3? Ahora, Isaías era alguien que estaba empezando en el llamamiento, recién lo estaba llamando Dios y como que no entiende esa conversación y dice: heme aquí, yo iré por vosotros. Y él dice: heme aquí, yo iré por vosotros. Y de hecho Dios lo envía para dar un mensaje. Y el profeta que más habla de la venida del Mesías es específicamente Isaías. De hecho, Canon Liddon, un teólogo inglés del siglo XIX, estudió tanto la Biblia que encontró 332 predicciones del Antiguo Testamento cumplidas en el Nuevo Testamento expresamente y literalmente sobre Jesús. 332 predicciones del Antiguo Testamento cumplidas en la vida de Jesús. Eso lo estudió Canon Liddon hace cientos de años. Ahora, quiero que vean esto. El profeta que más habló de todos acerca de la venida del Mesías y del nacimiento virginal de Jesús, ¿quién fue? Isaías. Dios literalmente toma a Isaías y le da una visión de una conversación de la Trinidad en tiempos remotos antes de la fundación del mundo, donde la Trinidad conversa y el Padre dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y el Verbo dice: heme aquí. Te lo repito. Isaías ve una escena de una conversación de la Trinidad antes de la fundación del mundo, cuando Dios dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y el Verbo responde: heme aquí. Mira, partiendo de esto, ¿tú crees que cuando Dios le dio esa visión a Isaías, no sabía que estaba llamando a Isaías? Claro que sí. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Evidentemente ya sabía que Isaías iría a dar el mensaje. Ahora, cuando Dios dice desde su trono en el cielo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Cuando lo dice desde su trono en el cielo, está hablando de enviar a alguien desde el cielo, y la conversación es de la Trinidad. Por ende, una de las 3 personas de la deidad debe de decir: heme aquí, y ese es el Verbo. Ahora, ¿qué piensas tú que Dios diseñó primero? ¿O qué piensas tú que Dios hizo antes? ¿El plan de salvación o la creación? ¿Qué hizo antes Dios? ¿El plan de salvación o la creación? Muy bien, muy bien. La mayoría dicen el plan de salvación.
Algunos piensan que la creación. Y lo que la Biblia enseña que Dios hizo antes fue el plan de salvación. Mira, déjame explicártelo de esta forma. Jesús dijo: ¿quién de ustedes que va a construir una torre no se sienta primero a calcular los gastos, no sea que habiendo comenzado la obra, después no la pueda concluir? Y por cierto, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Es decir, antes de Dios crearnos, se sentó a calcular los gastos y el costo de hacernos. Y allí es donde se da esa conversación. Si los creamos, alguien de nosotros va a tener que ir. Alguien de nosotros va a tener que morir si los creamos. Ahora, ponte por un momento en los zapatos de Dios. Sé que esto es una abusivez, pero ponte por un momento en los zapatos de Dios y ten en tus manos el poder creativo ilimitado de Dios, el todopoderoso, eterno e infinito. En este momento está en tus manos y puedes hacer lo que quieras. ¿Qué harías? Lo que más has anhelado durante toda tu existencia. Si tuvieras un poder ilimitado para crear y hacer lo que quisieras, harías precisamente lo que más has anhelado durante toda tu existencia. Dios, con ese poder ilimitado, decidió que tú y yo fuéramos su obra maestra, la culminación de la creación. Ahora, compréndeme esto. Quiere decir que estuviste en el corazón de Dios desde los tiempos más remotos de la eternidad, donde Él estuvo pensando en qué haría con el poder ilimitado de sus manos. Ahora, cuando el momento de calcular los gastos de hacer la creación llega, antes de la fundación del mundo, Él se da cuenta de que hacer a alguien conforme a su imagen y semejanza y ponerlo en un huerto y darle la posibilidad de escoger y de elegir, le habría de costar su propia vida. Por eso el plan de salvación es antes que la fundación del mundo. Mira lo que dice Romanos 16, 25, 27, es el final de la carta que escribió el apóstol Pablo. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. ¿A quiénes? Nosotros. Y que por las escrituras de los profetas, Isaías, precisamente uno de estos profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y hay otro texto más que el apóstol Pablo escribe, está en Efesios 1, 3, 4, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Es decir, el plan de salvación es previo a la creación. Y luego dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es simple lógica. Si Él nos escogió antes de crearnos para limpiarnos, sabía que al crearnos nos íbamos a manchar y que le íbamos a costar su vida. Ahora todo cobra sentido. Todo cobra sentido. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Crearlos va a costar la vida de una de las personas de la Trinidad. El verbo dice: heme aquí. Ahora, hay algo que dice Isaías, sumamente importante. 46, 9, 10 dice: acuérdense de los hechos del pasado que sucedieron hace mucho tiempo. Porque yo soy Dios y no existe ningún otro. Soy Dios y no hay nadie como yo.
Yo conté el final desde el comienzo. Y les repito eso, yo conté el final desde el comienzo. Y mucho antes de que sucediera, yo afirmé, mi plan se cumplirá y haré todo lo que yo quiero. Nosotros tenemos una concepción del tiempo sumamente limitada, sumamente efímera. Para principiar, nosotros tenemos temporalidad. Dios es eterno, Dios es infinito. Nosotros miramos un reloj. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Él no tiene prisa. Y por otro lado, nosotros tenemos una cosmovisión del tiempo lineal. Mientras que aquí lo que está diciendo el profeta Isaías es que Dios fue al final de la historia y regresó al principio a hacer lo que quería. Fue a ver cómo quería que fuera el final de todo. Quiero que mi hijo regrese en un caballo blanco que diga Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces voy a ir a hacerlo así. Y regresaba antes de la fundación del mundo. Muy bien, los voy a crear y los voy a hacer de esta forma. Él vio el final de todo y regresó a hacer el principio. No hay error en el plan. ¿Crees que el árbol del fruto prohibido es una pura coincidencia? Que Dios no sabía que íbamos a comer de ese árbol del fruto prohibido. ¿Crees que el hecho de que Satanás se haya revelado en el cielo y que la tercera parte de los ángeles lo hayan seguido cuando era Lucifer y haya sido expulsado a la tierra y que Dios haya decidido crear lo que más había anhelado en su corazón en el mismo planeta es una coincidencia? En el principio creó los cielos y la tierra estaba como desordenada y vacía. Dios es un Dios de orden. ¿Por qué estaba desordenada y vacía? ¿Quiénes estaban aquí en el momento de la creación? Satanás y sus demonios. Y estaban en oscuridad, las tinieblas cubrían la tierra. Y Dios decide hacer lo que más anhela, su obra maestra, al ser humano, a su imagen y semejanza, sabiendo que le habría de desobedecer, que le habría de costar su vida, en el lugar donde estaba aquel que se había revelado en el cielo. Todo estaba en su plan. Y te voy a decir por qué. Te amó tanto antes de crearte. Te amó tanto aún antes de crearte, que no se quiso limitar a ser tu creador. Imagínense por un momento que estuviéramos todos en el huerto del Edén, tranquilos, desnudos, arrancando mangos, acariciando los monos y montando un elefante por allí. Y qué lindo, tenemos un creador. Qué lindo, qué bueno, tenemos un creador. Y esa sería toda nuestra relación. Pero ¿saben qué dijo Dios? Yo quiero ser mucho más que su creador. Quiero ser su salvador. Quiero ser su redentor. Quiero ser Jehová Jireh. Quiero ser su proveedor. Quiero ser Jehová Rafa. Quiero ser su sanador. Quiero que ellos entiendan que son más importantes que mi trono y que mi propia vida para mí. Esa es la relación que Dios está buscando con cada uno de nosotros. Dios lo sabe todo. Para Dios nada fue sorpresa. Mira lo que dice Primera de Juan 3:20. Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Ahora que he sentado estas bases, te voy a dar 4 puntos sumamente rápidos para que puedas comprender lo que significa que el verbo se ha hecho carne o se hizo carne. El punto número 1, la conversación de la Trinidad de Dios antes de la fundación del mundo. Esta conversación se dio en los tiempos eternos, antes de que el mundo fuera fundado. La Trinidad habla entre sí, Dios habla consigo mismo y dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Y sabes tú quién dijo yo iré? El verbo de Dios. El punto número 2, la conversación de la Trinidad de Dios durante la fundación del mundo. Es decir, una vez que Dios calculó los gastos de crearnos y sabía que le iba a costar su propia vida al crearnos, entonces decide hacernos y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
Y te tengo una noticia más. El plan de salvación está desplegado en el tercer capítulo de Génesis. Y curiosamente, ¿sabes a quién le despliega Dios el plan de salvación en sus narices? A Satanás. A la serpiente antigua. Mira lo que dice Génesis 3, 14, 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente antigua, en Apocalipsis se explica esto, dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora les tengo una pregunta, ¿quién es el único hombre sobre la faz de la tierra que solamente es simiente de la mujer y que no hay ningún hombre que haya tenido que ver con su concepción? Jesús, el que nació de la Virgen María. La simiente de la mujer sería la que heriría a la serpiente en la cabeza, es decir, heriría de muerte a la serpiente que es Satanás. Y es cierto, de una vez lo aclara. Este que vendría de la simiente de la mujer, llamado Jesús, sería herido en el calcañar. Este que vendría de la simiente de la mujer, llamado Jesús, sería herido en el calcañar por la serpiente, es decir, en el talón. Se refiere a su crucifixión. Desde el Génesis se sabe de las heridas del Maestro. Por sus llagas hemos sido curados, por su sangre derramada hemos sido salvados, por su muerte en la cruz hemos sido perdonados. Estaba claro desde antes de la fundación del mundo, y al momento de Él crearte, ya sabía que vendría a este mundo a morir por ti. Te lo expongo de esta forma. En el momento en que Jesús dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, en el momento en que el Verbo dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, estaba preparando sus maletas para dejar su trono y venir a nacer a un pesebre. El punto número 3 es la entrega del verbo de Dios. Y vamos a leer 18 versículos de Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora, repitan conmigo verbo, por favor. Esa es la palabra griega logos. Y la palabra griega logos significa palabra. Repitan conmigo, palabra. Muy bien. Por eso algunas versiones dicen, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esta era en el principio con Dios. Muy bien. Tenemos la palabra de Dios de 3 formas en nuestro haber. Está la palabra revelada, que es la palabra escrita. Está la palabra predicada, que es la que cada uno de nosotros comparte. Y está la palabra encarnada. ¿Quién es la palabra encarnada? Jesús. ¿Por qué es la palabra? ¿Y cómo actuó en el Génesis? Y dijo Dios, sea la luz. ¿Saben quién es la palabra? ¿Y quién fue el que emitió esas palabras? El Cristo. Es el que se encarnó posteriormente en Jesús. Muy bien, ahora, entendiendo esto, sigamos leyendo. Dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, el Creador se hizo criatura por amor a nosotros. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y se refiere aquí a Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, es decir, no era Juan la luz, sino para que diese testimonio de la luz verdadera, que es Jesús. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, se hizo como nosotros. El Creador se hizo criatura. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Ahora, Juan era mayor que Jesús por 6 meses en cuanto a edad, y Juan había empezado el ministerio antes que Jesús lo empezara. Y Juan dice: él es antes que yo, porque se refería realmente al verbo de Dios que había fundado el mundo y creado el mundo. Porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. ¿Saben qué significa esto? Y bondad inmerecida sobre bondad inmerecida. Es decir, me viene la bondad de Dios y cuando creo no merecerla, me viene más bondad que no merezco. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Se lo dije al principio. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Y es por medio del Hijo, es en el nombre del Hijo que recibimos al Espíritu Santo. Al tener a Cristo, recibes la plenitud de la deidad, la plenitud de Dios. ¿Y cómo fue que este verbo se encarnó? Veamos lo que el ángel Gabriel le dijo a María. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Veamos el relato del nacimiento de Jesús en el libro de Mateo. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, la plenitud de Dios con nosotros, no solamente una persona de la deidad con nosotros, sino todo Dios con nosotros, las 3 personas de la deidad con nosotros. Esto es lo que sucede. Jesús contiene la plenitud de la deidad. El Padre es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero no son 3 dioses, es un solo Dios. Cuando recibes a Jesús, el Dios, recibes la totalidad de Dios, porque Él te muestra a su Padre y te da el regalo del Espíritu Santo. Ahora, $750 años antes de Cristo, Isaías escribió este texto: porque un niño nos es nacido. Por favor, repitan conmigo: niño. Porque un niño nos es nacido. Esto habla de la humanidad de Jesús. Y es nacido, ¿saben para qué? Para morir. Alguien que nació expresamente para morir. Y luego dice Isaías: hijo nos es dado. Por favor, repitan conmigo: hijo. ¿Saben a qué se refiere esta palabra? A la deidad de Jesús, a la divinidad de Jesús. El niño que es hombre, que se hace hombre, hecho carne, pero al Hijo de Dios, que es Dios, entregado por nosotros. Y luego sigue diciendo: y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero hay 2 palabras que se repiten en 2 ocasiones que quiero resaltar. Porque un niño nos es nacido. Por favor, repitan conmigo: nos es. Hijo nos es dado. Por favor, repitan nuevamente: nos es.
¿Sabes qué significa esto? Aquel bebé de Belén nació para ti, nació por ti. El Verbo de Dios abandonó su trono, siendo el Hijo de Dios, no tomó eso como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, y se entregó para ti y por ti. Te ha sido dado para salvación. El punto número 4 y final, el propósito de la venida del Verbo de Dios a la tierra. Hay muchos beneficios de la venida del Verbo de Dios a la tierra, pero hay 3 que quiero resaltar en esta hora. El primer beneficio es darnos salvación. Juan 3:16 para mí es el resumen de la Biblia entera. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo siguiente que recibimos de aquel Verbo encarnado es que podemos conocer al Padre. Jesús vino a mostrarnos al Padre. Juan 14:9 son palabras de Jesús a Felipe. Dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y algo más que vino a hacer el Verbo encarnado es a bautizarnos en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista dice lo siguiente, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Nuevamente empezamos viendo que Dios es uno en 3 personas. Y ahora terminamos comprendiendo que cuando el Verbo decidió venir a este mundo, fue para mostrarnos las 3 personas de Dios y darnos acceso a las 3 personas de Dios. Jesús dice, muy bien, si me conoces, conoces a mi Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El Padre y yo uno somos. Muy bien. El Padre ahora está expuesto para tu beneficio, si lo puedo decir de esta manera. El Padre ahora se ha dado a conocer por medio de su Hijo. Y una cosa más, hay un regalo hermoso, que es una promesa. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Imagínate que tu Salvador te diga, te conviene que yo me vaya, porque enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, que los guiará a toda verdad y les recordará cada cosa que yo les he dicho. Esto es lo que significa la venida del Verbo a este mundo, la encarnación del Verbo en este mundo. Tenemos a Jesús, y cuando tenemos a Jesús, tenemos la plenitud de Dios. Les pido que por favor nos pongamos de pie un momento. Quiero llevarlos a una conclusión. Y les he dicho que el plan de salvación es previo a la creación. Y Jesús dice, bueno, Dios dice en el Antiguo Testamento, evidentemente el Verbo, el Padre, el Espíritu Santo, le dicen a Jeremías las siguientes palabras. Con amor eterno te he amado. O sea, que no me habías creado y ya me amabas. Con amor eterno te he amado. Interesante. El plan de salvación existe desde los tiempos remotos de la eternidad. Es lo que se nos dice en Romanos. Nos escogió en Él para ser santos y sin mancha desde antes de la fundación del mundo. Sabía que nos íbamos a manchar, pero como ya nos amaba más que a su propia vida, nos crea sabiendo que tendría que morir.
Ahora, entendamos esto. Quiero desglosar Juan 3:16. Porque de tal manera amó. ¿Saben a qué se refiere esto? Que no hay un amor comparable. Que no hay un amor tan grande como el amor de Dios. Porque de tal manera amó. ¿Y quién es el que amó? Es Dios. Y Dios es el amor en sí mismo. Dios es amor, es lo que Juan nos enseñó. ¿Y a quién ha amado Dios de esa manera tan grande, tan inmensa? Al mundo. ¿Esto qué significa? El mundo es el más grande número de personas por todas las generaciones, pasadas, presentes y futuras. Y por ese amor, ¿qué fue lo que hizo para con el mundo? Ha dado. Esto significa el más grande acto de amor. ¿Y qué es lo que ha dado? ¿A quién ha dado? A su Hijo unigénito. ¿Y sabes quién es su Hijo unigénito? El más grande regalo. Para que todo aquel, esta es la más grande invitación, para que todo aquel, es la más grande invitación incluyente, no excluye a nadie, no hace acepción de personas. Para que todo aquel, no importa cuál haya sido su pasado, cuál sea su presente, para que todo aquel, todos están invitados. Ahora dice, que en Él cree. ¿Sabes qué es esto? La más grande simplicidad. La más grande simplicidad. No hay forma de simplificar más la salvación. Todo lo que necesitas es creer. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Cree. Es la más grande simplicidad. Esta es la sencillez de Dios. No complicó para nada la salvación. No se pierda. Esta es la más grande libertad. Ya no eres el pródigo que está sin rumbo y sin lugar en el mundo, comiendo con cerdos. Ya no eres un perdido. Has vuelto a casa. Y luego dice, mas tenga vida eterna. Y me encanta que habla de tener. La vida eterna es una posesión. Esta es la más grande posesión. Él dice, muy bien, ¿crees en mí? Ahora esto es tuyo. Y te entrega en tu haber la vida eterna. Para esto vino el verbo de Dios. Para esto se encarnó el verbo de Dios. Para esto tenemos a Jesús, que nació en un pesebre, que creció como un jovencito, que se dedicó a la carpintería y luego empezó su ministerio y murió para salvarnos. Esa es la verdadera razón de la Navidad, que podamos tener la plenitud de Dios en nosotros, gracias a Jesucristo. Oremos. Señor, gracias te damos por habernos hablado en esta mañana. Te pido que bendigas a tu pueblo con toda bendición. Gracias porque hoy, Señor, preservamos como la sal de la tierra el verdadero mensaje de la Navidad, el verdadero concepto de la Navidad. Dios mismo se hizo carne. Gracias, Jesús, por haber dicho, heme aquí, envíame a mí. Gracias por haber venido a nacer a un pesebre. Gracias por ofrecernos la salvación. Y porque gracias a ti, Señor, vemos la profecía de Isaías cumplida, donde dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gracias, porque tu nombre es Jesús, porque tú perdonas los pecados. En ti tenemos salvación. En ningún otro hay salvación, sino solamente en Jesús. Gracias, Dios, te damos con todo nuestro ser. Ahora quiero hablar contigo, hombre y mujer, que has venido sin Cristo. Necesitas creer en el Hijo de Dios. Dios te ha amado desde antes de la fundación del mundo. Dios entregó a su Hijo en la cruz. Ahora tú necesitas creer. Voy a hacer la oración de fe para que tú la repitas conmigo
Y esta será la oración más importante de tu eternidad. Esta oración definirá el resto de tu eternidad. Y necesitas orar con tu corazón y con tus labios. Repite conmigo: Señor Jesús, te necesito. Ven a mi corazón. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados, que me has lavado con tu sangre derramada y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Toma el trono de mi corazón desde ahora y para siempre. Me rindo a ti por completo. En tu nombre, Jesús, hemos orado.